Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres. Su padre fue William Godwin, un famoso filósofo que se inclinaba por el humanismo, y su madre, Mary Wollstonecraft, una pionera feminista que luchó por la igualdad entre la mujer y el hombre. El 10 de septiembre del mismo año, su madre muere a causa de fiebres posparto. Había contraído una septicemia debido a la mala higiene de la época. Su padre quedó devastado debido a la muerte repentina de la esposa. Ella es Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Solo habían pasado 5 meses desde que William y Mary se habían casado. Ahora William se quedaba solo, con una hija recién nacida y una hija de Mary, quien había sido adoptada por él. El matrimonio había sido muy liberal y por aquellas épocas eso no era bien visto. William se encargó de recabar las memorias de su esposa a manera de homenaje. Sin embargo, esto solo traería la crítica hacia su difunta esposa. Las exigencias de la educación y cuidados hacia las niñas lo consumirían, por lo que se dispuso a buscar a una nueva esposa. Por aquella época, William viajaba mucho y Mary, al saber que solo contaba con su padre, sentía un gran vacío cuando se marchaba. Al mismo tiempo, la invadiría un gran temor a ser abandonada y quedarse completamente sola. El 5 de mayo de 1801, William conoció a la señora Claremont, una viuda con un hijo de 6 años y otra hija de 4. William se enamoró profundamente de ella, y aunque sus amigos y seres cercanos no estaban de acuerdo con la relación, terminaron casándose el 12 de diciembre de 1801. La señora Claremont tenía un carácter bastante explosivo. Era considerada bulliciosa, interesada y superficial. En realidad, se dice que el matrimonio solo sobrevivió porque William estaba realmente enamorado y toleró todos sus desplantes. La ahora madrastra de Mary no era una madre cariñosa con sus 2 hijastras. Por el contrario, se notaba la preferencia hacia sus propios hijos y detestaba la cercanía que Mary tenía con su padre. El maltrato hacia Mary acrecentaría cuando en su círculo social las personas tenían cierta preferencia por ella. Al fin y al cabo, Mary era la hija de los 2 más grandes pensadores radicales y liberales de la época. Intelectualmente, Mary era por mucho superior a los hijos de la señora Claremont, ahora llamada señora Godwin, y se dice que siempre buscó obstaculizar la educación de Mary, posiblemente por celos. Mary fue educada principalmente en casa. Su difunta madre había preparado ciertas lecturas para que su hija las leyera y estudiara. De alguna manera, las enseñanzas de su madre estaban plasmadas en el material que les dejó. Durante su infancia, Mary amaba garabatear y escribir historias. De hecho, escribió su primer poemario a la edad de 11 años. Afortunadamente, ella tenía acceso a la grandiosa biblioteca de su padre. Y no solo eso, tenía acceso a los amigos de su padre, los cuales eran hombres cultos que discutían sobre política, filosofía, ciencia y literatura. El padre de Mary le inculcó el hábito de leer 2 o 3 libros simultáneamente, y este hábito lo conservaría durante toda su vida. Shelley tenía una gran imaginación. Se la pasaba soñando despierta, y aunque le fascinaba escribir historias, en realidad su pasatiempo favorito era perderse en sus propias cavilaciones. En ese mundo, ella era dueña de todo, no le rendía cuentas a nadie y podía disfrutar de todo cuanto le rodeaba. Mary nunca había recibido una educación formal, solo las clases de música que recibía por parte del señor Benson una vez a la semana. En cambio, los hombres de la familia sí que fueron a las más prestigiosas escuelas, y aunque el padre de Mary era un liberal, seguía ciertas prácticas pedagógicas sexistas de la época y le prohibía ciertas lecturas a su hija. Para ser objetivos, la esposa de su padre, si bien no les brindaba amor y cariño a Mary y a su hermana, sí que las cuidaba físicamente. Siempre estaban aseadas, bien vestidas y procuraba que tuvieran una buena alimentación y salud física.
En una ocasión, cuando Mary tuvo una infección en el brazo, ella la cuidó hasta que se recuperó. Debido a la salud precaria de Shelley, fue enviada a Ramsgate, donde se quedó 6 meses. Esta acción haría que Mary odiara a su madrastra de por vida, ya que había sentido que fue terriblemente alejada de su padre. Se sentía como en su propia versión de Cenicienta, con todo y la madrastra mala. Shelley culpaba de todos sus problemas de la infancia a la señora Godwin, y de adulta jamás regresaría a la casa de su padre. Curiosamente, y a pesar de la cercanía que Mary tuvo durante sus primeros años de vida con su padre, con el paso del tiempo se fueron alejando, y aunque William sentía una admiración por su hija, después de casarse con la señora Godwin, construiría un muro que los separaría de Mary. Para 1812, la relación entre Mary y la señora Godwin era tan tirante que la madrastra comenzó a planear la forma de sacarla de la casa y enviarla lejos de nuevo. La hicieron alojarse con los Baxter y por fin llegó a experimentar una felicidad nunca antes vista. Rápidamente se hizo amiga de las hijas de los Baxter. Al observarlos desde fuera, para Mary, la familia burguesa sería su concepto de familia nuclear, valor ético y sustento emocional. Su salud física y mental mejoraron mucho durante este periodo. Y en noviembre de 1812, Mary regresa con los Godwin, y en los círculos sociales se habla de Percy Bysshe Shelley. Era un joven discípulo del padre de Mary, un heredero legítimo de una gran fortuna que había tenido una buena educación. Gustaba de escribir novelas góticas. Estaba igualmente interesado en la magia y en la química. Sentía una gran necesidad de ayudar al prójimo, así que decidió repartir panfletos sobre la importancia del ateísmo a la comunidad cristiana. Por esta razón fue expulsado de Oxford. 5 meses después de su expulsión, se le propuso a su prima Harriet Grove, pero ella lo rechazó. Pensaba que era un blasfemo. Y por despecho, a los 19 años, Percy se casó con Harriet Westbrook. Para cuando Percy conoció a Mary, el 11 de noviembre de 1812, ella tenía 15 y él 20. Mary quedó encantada con aquel guapo joven idealista. Sin embargo, sus encuentros serían intermitentes a través de los años. El 5 de mayo de 1814 volvieron a encontrarse. Para ese momento, Percy estaba completamente insatisfecho con su matrimonio. En Mary encontraba una gran belleza, una mente brillante y una gran simpatía. Este año estarían en contacto constantemente, al grado de que meses después, Percy cenaría todos los días en casa de los Godwin. El 26 de junio se declararon su amor. Para Mary, él era todo lo que ella deseaba en un hombre. A decir verdad, Percy era una versión juvenil de su padre. Siempre buscó la aprobación y cariño negado de su padre y ahora tenía la oportunidad de recibir lo que estuvo buscando toda su vida. Tuvieron una relación oculta. Sin embargo, cuando su padre se enteró, reprendió a su hija y le envió una carta a Percy, prohibiéndoles verse de nuevo. Al principio Mary quiso obedecer a su padre, sin embargo ella conocía las historias de amor de su padre y su madre en relación con las personas casadas y confiaba en la palabra de Percy acerca de que su matrimonio con Harriet estaba destruido. La relación entre Mary y Percy era bastante pasional y altamente sexual, así que Percy amenazó con suicidarse si Mary se alejaba, y en la madrugada del 18 de julio de 1814 huyeron a Francia. Pero no se fueron solos, se llevaron a Jane Clairmont, la hermanastra de Mary. Esta decisión sería bastante desafortunada para la pareja. Jane decía que quería escapar de su madre, sin embargo, es muy seguro que estuviera enamorada de Percy también. Este escape fue interceptado por la señora Godwin en Calais. Ella mantuvo una larga plática con su hija para que regresara. Sin embargo, Percy persuadió a Jane de quedarse con ellos, a lo cual Jane aceptó. La señora Godwin culpó a Mary por la decisión de Jane y jamás la perdonaría por ello. El padre de Mary compartía la opinión de su esposa y se negó a saber de Mary por los siguientes 3 años. La veía como una destrozahogares que había destruido el matrimonio de Percy con Harriet y una hija desobediente que había desafiado a su propio padre. ¡Ay, sí! Échenle toda la culpa a Mary. ¿Y la responsabilidad de Percy dónde queda? A pesar del rechazo paterno, los 3 eran muy felices en su nuevo destino. Estuvieron en Francia, Italia y Suiza.
Mary estaba totalmente dispuesta a seguir los pasos de su madre y luchar por sus derechos y objetivos, pero cuando se expresaba y deseaba con todas sus ganas ser escuchada, esa voz quedaba apagada. Percy la había incitado a escribir. Él sabía que era la hija de dos grandes mentes. Sin embargo, por muy brillante que la considerara y por muy extraordinarios que fueran sus relatos, jamás la consideró, a ella o a sus obras, por encima de él. Esto repercutiría en las revisiones posteriores de Frankenstein. Percy la tomó como su discípula y le impuso un extenso programa que ella seguiría al pie de la letra. A pesar de que ella era la discípula, la verdad es que Mary era mucho más productiva literariamente hablando que el propio Percy. El padre de Percy le retiró la ayuda financiera y pronto cayeron en una bancarrota. Esto hace que regresen a Londres. Mary queda embarazada y el ritmo bohemio al que los jóvenes estaban acostumbrados cambiaría drásticamente. Percy comenzó a tener un acercamiento mucho mayor con Jane. Se especula que fueron amantes. Esto molestaba a Mary y todo parecía indicar que efectivamente entre ellos había un triángulo amoroso. Percy tenía una muy peculiar idea del amor. Creía en el amor libre y comunal. De hecho, había consentido que uno de sus amigos, Thomas Hogg, mantuviera relaciones con su esposa Harriet cuando estaban juntos. Harriet desestimó por completo lo que él pedía y tuvieron grandes problemas. Percy era muy feliz estando rodeado de mujeres y veía en Mary y en Jane a su harem personal. Y una vez más, cuando Thomas volvió a reencontrarse con Percy, volvió a pedirle, ahora a Mary, que mantuviera relaciones con él, a pesar de que estaba embarazada. Thomas estuvo viviendo por un tiempo con Percy, Mary y Jane, e insistentemente Percy buscaba que Thomas y Mary terminaran en la cama. Parecía que quería hacer una especie de intercambio para estar con Jane, que ahora había cambiado su nombre a Claire. Mary estaba satisfecha solo con Percy, por lo que no deseaba mantener relaciones con nadie más, pero la insistencia de Percy era totalmente abrumante. Cuando el abuelo de Percy falleció, la situación financiera de este trío mejoró, ya que comenzó a recibir dinero y a pagar sus deudas, y además le asignó una pensión a Harriet. La primera hija de Mary nació el 22 de febrero de 1815, sin embargo fallecería el 5 de marzo. Mary se sumergió en una terrible depresión. A pesar de esto, Jane, ahora Claire, y Percy seguían dando sus paseos largos, dejando sola a Mary en la casa. Percy definitivamente no compartía el dolor de Mary por la muerte de su bebé. Ella comenzó a desarrollar un resentimiento hacia Claire. Sentía que estaba quitándole a Percy y quería convencerla de regresar a la casa familiar o de trabajar como institutriz. Claire, cansada de que no podía tener para ella sola a Percy, decide buscarse a su propio poeta y se convierte en amante de Lord Byron, el escritor más famoso del momento. Digamos que para esa época él era como todo un rockstar. Claire convence a Mary y a Percy para que viajen a Ginebra y conozcan en persona a Lord Byron. Sin embargo, no llevaron a cabo el viaje. Claire seguiría interfiriendo en la relación entre Mary y Percy, y a pesar de que Mary reprochaba constantemente esta relación, Percy se obstinaba por tener una especial cercanía con Claire. Como que ya vamos viendo un patrón en este muchacho, ¿no creen? Mary perdería a su segunda hija, otro golpe duro para su ya devastada situación emocional. Y una vez más, a Percy parecía no importarle la muerte de su segunda hija. En 1816, Mary da a luz a un hijo sano, varón, al que llamaría William. Esta situación le devolvió la confianza y ahora sí, Percy estaba muy contento porque pues, ya saben, varón. Finalmente, en 1816, Claire, en su constante persecución a Byron, logra convencerlos de viajar para por fin concretar las presentaciones. Así que se hospedan en la villa de Lord Byron. Inmediatamente, Percy se convierte en su amigo. Mary queda fascinada por Lord Byron. Era un hombre bastante enigmático, aterrador y muy guapo. Durante su estancia, el grupo se dedica a hablar sobre filosofía e historias de fantasmas. Byron les incita a un reto: escribir una historia de terror para ver quién era el mejor. Y el 16 de junio de ese mismo año, Mary
tiene una visión que será la semilla de Frankenstein o el moderno Prometeo. Así que comienza a escribir su relato. Había nacido un personaje de leyenda. Es importante aclarar que no fue un sueño como se ha ido diciendo lo que Mary tuvo, fue más bien una visión, y esto dio la pauta para la creación de su obra. A medida que Mary va escribiendo su novela, va dejando de lado la identificación con el padre y ahora se centra en el tema del hijo abandonado. En realidad, ella se identificaba con esa criatura que por supuesto estaba abandonada tal como ella. Sus propias experiencias en casa de los Godwin se expresan en la historia, al igual que su angustia por poder parir un hijo sano. El 8 de septiembre de 1816, Mary, William, Percy y Claire regresan a Inglaterra, y el 10 de diciembre del mismo año se descubre el cadáver de Harriet Shelley con un embarazo bastante avanzado. Se había suicidado en el río Serpentine. Desafortunadamente, este triste acontecimiento haría que Percy y Mary por fin tuvieran la oportunidad de casarse, así que planean la boda para el 30 de diciembre del mismo año. Esta boda haría que Mary se reconciliara con su padre. El tiempo pasó y Mary se tomó muy en serio lo de aquel relato, así que termina su obra en mayo de 1817. Y justo un año después es publicado. Al principio, su obra se había publicado sin el nombre de Mary. Ya saben, siglo XIX, mujeres reprimidas. Incluso, muchos pensaban que el verdadero autor había sido Percy. Y como ya hemos visto a lo largo de la vida de Mary, no todo fue miel sobre hojuelas para ella. La desgracia se haría presente muy pronto el 7 de junio de 1819. William, su hijo, fallece debido a la malaria. Un tercer hijo fallecido. ¡Qué duros golpes para una madre! Y al final, solamente un hijo sobreviviría, Percy Florence, quien nace el 12 de noviembre del mismo año. Y aunque posteriormente tuvo otro embarazo, este no llegó a término debido a un aborto espontáneo. Para el año de 1922, Percy sale a navegar junto con su amigo Edward Williams, pero solo 10 días después encuentran sus cadáveres flotando en el mar. A Mary no le faltaron pretendientes y propuestas de matrimonio. Sin embargo, ella afirmaba, a pesar de todas las infidelidades y desplantes de Percy, que ella se iría a la tumba con el apellido Shelley. Durante sus últimos años de vida, se muda a Field Place y a Chester Square. Durante este periodo de tiempo, ella sufría ataques nerviosos y una parálisis parcial. El 1 de febrero de 1851 muere a la edad de 53 años debido a un tumor maligno. Falleció mientras dormía y la enterraron junto a los restos de su padre y su madre. Por fin estarían juntos como tanto había deseado. Frankenstein no fue la única obra de Mary. A lo largo de su vida escribiría diferentes obras como Lodore, Matilda, Valperga y El último hombre, solo por nombrar algunas. Curiosamente, en ese último libro menciona cómo la raza humana se extingue en el siglo XXI debido a un virus que pareciera tener inteligencia propia. Suena ficción, pero todos bien sabemos que podría ser verdad. Si bien Mary fue reconocida en vida por su obra y hoy considerada como la pionera en la literatura de ciencia ficción, en realidad no se le dio la aceptación que merecía. Por su condición de mujer, las revisiones de su obra se verían seriamente afectadas y, como antes mencionamos, hasta su propio marido pensaría que por nada del mundo ella lograría superarlo, ni en fama ni en talento. Solo se consideraba su obra de Frankenstein como su mayor logro y sus otras obras quedaron en las sombras. Mary habló de temas demasiado liberales y delicados, sobre todo para la época. Habló del incesto, del suicidio y sobre jugar a ser Dios, dar vida por medio de la electricidad a un ser totalmente monstruoso. La vida de Mary estuvo rodeada de pérdidas, empezando por la muerte de su madre, y continuó con una constante carencia afectiva. Siempre buscó pertenecer a una familia que la amara y la entendiera, y tal vez por eso, a pesar de la complicada relación con Percy, jamás lo abandonó. De alguna manera, le proporcionaba el cariño que tanto buscaba. Su herida de abandono era tan profunda que aceptaba prácticamente lo que fuera por conservar su supuesto amor. Dentro de la obra de Mary Shelley encontraremos temas no solo relacionados en su vida en la parte psicológica y emocional, también hace alusión a la ciencia, la filosofía, la política, el feminismo y, por supuesto, el mito.
hay una fuerte carga sobre el argumento de la vida eterna, probablemente debido a que Mary, a pesar de su condición de mujer y madre, no podía dar vida a sus amados hijos, los cuales fallecieron o muy pequeños o antes de nacer, conservando solo así a su único hijo, Percy Florence. Reivindiquemos a esta gran escritora del romanticismo como una mujer con voz propia, con personalidad propia y que nunca más se vea opacada ni por su condición de mujer, ni por su marido o los prejuicios de la época. En este mes de la mujer, quiero reconocer a todas esas mujeres, las genios, las amas de casa, las estudiantes, las profesionistas y artistas, a las hermanas, amigas, esposas e hijas, a las que están vivas y a las que ya no nos acompañan, porque la historia nos ha mostrado que no somos ni más ni menos que los hombres, somos complemento y tan capaces que mujeres como Mary Shelley, Mary Curie, La Güera Rodríguez, Hipatia de Alejandría, Remedios Varo, entre otras, aportaron ciencia, arte y genialidad a este mundo que hasta el día de hoy la sigue celebrando. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Mary Shelley que dice así: no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Yo personalmente estoy muy orgullosa de ser mujer y todas las mujeres que me escuchan y las que no tienen mi total respeto y apreciación. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que, quizá, todos estamos un poco locos.